Estando en el tema de grandes hombres que han pisado Barranquilla y que aún siendo de fuera dejaron grandes obras y grandes enseñanzas y fueron queridos como barranquilleros, aunque algunos provenían del Magdalena, otros de Baranoa, aunque muchos de aquí del Atlántico, pero otros también de fuera, de estirpe española y muchos de estirpe italiana. Y por eso la temática de grandes hombres en Barranquilla, la capital o puerta de oro de Colombia y capital del Atlántico. Esto hoy en día que estamos en siglo XX, cuando vemos la degradación que ha visto en todos los campos, en el campo político, en el campo cultural. Por ejemplo, yo estuve analizando la cuestión del criticismo o la crítica de la razón pura de un hombre que nace en una parte de Leningrad, pero que ese hombre era realmente de una cultura metafísica o crea la metafísica y habla del criticismo, de la crítica de la razón pura. Pero cuando yo analizo la fecha de nacimiento entre un John Locke, que nace un 20 de agosto en Bristol, Swansea, Inglaterra, me doy cuenta que cuando Kant quiere hablar de el criticismo, ya John Locke lo había hecho muchos años antes, porque es precisamente John Locke el padre del criticismo. John Locke nace un 29 de agosto en el seno de una familia perteneciente a la burguesía puritana. Su padre era un jurista, pero estalló una guerra, se conoció como Guerra Civil de 1642, y su padre se alinea en el lado de los parlamentarios en contra de Carlos I, y esto le vale conseguir una plata para su hijo en la Westminster School. Él concluye sus estudios secundarios e ingresa en la Universidad de Oxford, y allí, aparte de estudiar las materias tradicionales correspondientes al bachiller, se hace maestro en artes, y se interesa por la ciencia, en particular la medicina. Luego entra en contacto con un gran hombre llamado Robert Boyle, uno de los padres de la química moderna, y el conocimiento y los experimentos le hacen crear a John Locke una obra grandiosísima que se conoce como el entendimiento humano. Y ese entendimiento humano sirve para que John Locke comprenda y hable también sobre la tolerancia, pero más que todo es el padre del liberalismo inglés, que sufre una revolución allá en los años 68. En los años de 1668 hay guerras civiles en Inglaterra. Y esto me trae a hacer algunas analogías con esta Colombia, que con los partidos últimos que han nacido, se nace la degradación y se corrompe el pensamiento de un grandioso hombre llamado Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, un hombre liberal del pueblo y que queda degradado por los últimos partidos, como es el caso del último partido que gobernaron, donde su denigración proviene que las mismas delincuencias y bandas surgidas del paramilitarismo, como fueron las Águilas Negras y una cantidad de organizaciones criminales y narcotraficantes en Colombia, vinieron después de que hay una supuesta entrega de armas de los paramilitares, y de esa denigración nacieron todos estos pocos de grupos criminales como las Águilas Negras, y hay unas que se colocaron el nombre de gaitanistas. Imagínese usted un hombre tan inteligente de las tortas liberales, denigrado a la mentalidad de un grupo que lo representa, que es delincuente y que sale de las alas del paramilitarismo que dispone las armas. Por eso es que esta Colombia quedó en una denigración, y que creo que esto y el actual presidente Gustavo Petro es demasiado débil. Se necesitaba un Fidel Castro para acabar con estas bandas, acabar con toda esa ignominia y degradación de la intelectualidad, de la cultura, de la inteligencia. ¿Cómo van a colocar unos delincuentes miserables
y que no pueden prevalecer en Colombia, adueñándose de la justicia y de todo, crear unas bandas con el nombre de un ilustre hombre del pueblo como es Jorge Eliezer Gaitán, y se conocen como las Águilas Negras Gaitanistas. Imagínese usted hasta dónde ha llegado Colombia, y por eso aquí llegó una cantidad de cuestiones que han hecho que esta Colombia sea cada vez más depravada. Pero mientras tenemos, por ejemplo, el caso de grandes hombres como Cisneros, que tiene que ver con la creación del puente de Puerto Colombia allá en los años de 1928, por donde penetra toda la cultura europea hasta nuestros días. Y eso hace que sean hombres que queden y se quedaron en Barranquilla. Y hombres nuestros propios como Julio Blanco, el gran pensador. Hombres como el profesor Daza, etcétera, etcétera. Y nos vemos en la próxima clase para entrar a ver el entendimiento humano de John Locke. Nos vemos.